Como saben, estamos hablando sobre temas relacionados al ministerio. Para aquellos que no están muy identificados con este lenguaje, la palabra ministerio en el contexto del Nuevo Testamento es la palabra griega diaconía. De ahí se deriva la palabra diácono. Pero diaconía alude a un servicio específico dentro de la congregación. Estamos hablando de una función, estamos hablando de una labor que requiere de administración. En el caso del Nuevo Testamento, el ministerio de la iglesia o el servicio en la iglesia, aunque tiene una gama de diferentes oficios o servicios, solo se clasifica en dos dimensiones que hemos enfatizado hace 8 días. La primera dimensión se conoce como el ministerio de la palabra, o sea, ese oficio en el cual encajan muchos hermanos que se dedican a enseñar, predicar, evangelizar, capacitar, aconsejar, y todo esto lo hacen a partir del instrumento de este ministerio que es la palabra. Por eso se llama el ministerio de la palabra. Y la otra dimensión de ministerios o de ministros se considera como el ministerio diaconal. Los que administran, los que ayudan, los que cuidan a los enfermitos, los que le dan de comer a las viudas. Tiene también una diversidad de funciones. El punto es que para llegar a reconocer, y creo que esa palabra es clave, reconocer a los ministros que Dios ha llamado, debemos tener parámetros que vengan del texto sagrado, parámetros que nos permitan reconocer a quienes Dios ha llamado. Y hemos dicho algunas cosas. Hace 8 días hablamos un poquito de la perspectiva del apóstol Pablo sobre el ministerio, y Pablo habla de diversas cosas que son fundamentales, como la motivación que debe existir en un aspirante al ministerio. No deben ser las ganancias deshonestas, no debe ser un lugar de jerarquía, no debe ser el querer gobernar la iglesia. Pablo lo resume en estas breves palabras, que si alguno anhela obispado, lo cual significa cuidar al rebaño, si alguno anhela cuidar, velar, proteger al rebaño, buena obra desea. De manera que la motivación al ministerio, por una parte, tiene que ver con la protección, el cuidado, la administración del rebaño de Dios, pero también es una obra. Es decir, más que una posición, el ministerio es una labor que implica sacrificio, que implica inversión de tiempo, que implica madurez, que implica reflejar el carácter de Cristo en las diferentes facetas del ministerio. Se habla de diferentes áreas que deben estar constituidas de manera íntegra, como es el área sexual. El texto dice tanto para el pastor como para el diácono que deben ser maridos de una sola mujer. También nos dice que deben tener integridad moral y ética. Deben ser sobrios, prudentes, hospedadores, amables, no dados al vino, no peleoneros, etcétera, etcétera. También se habla de integridad familiar. Pablo dice que gobierne bien su casa. Y esto para ambos, que gobierne bien su casa. Esto es muy importante enfatizarlo. El ministro en su hogar sí debe ser cabeza, sí debe ser gobernador. Dios le ha dado la facultad y la capacidad a todo varón de gobernar el hogar. Que algunos no lo gobiernen bien, obviamente descalifica el ministerio, pero cualquier ministro, pastor o diácono debe gobernar bien su casa. Y a eso se refiere Pablo cuando dice los ancianos que gobiernan bien. En el contexto del documento no se refiere a que gobiernen bien la iglesia, sino su casa. Posterior a ello dice, pues el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará? Enfatizando que en la iglesia su labor no es la de un gobernador, sino la de un protector, la de un cuidador. De hecho,
se deriva de la palabra episcopos, ¿se acuerdan? Obispo, aquel que está en una montañita, en una peña, para poder ver desde lo alto al rebaño y poder protegerlo y darle los mejores pastizales, el mejor alimento. Y aparte de la integridad familiar, también se dice que debe tener buen testimonio de los de afuera. Algo curioso que mencionábamos hace 8 días es que las hermanas tienen un papel fundamental en el ministerio. Sin embargo, Pablo no las coloca en el ministerio de la palabra, lo cual nos indica que no existen bíblicamente las pastoras, las obispas o las apostolizas. ¿Se entiende? Pero sí aparecen dentro del listado de los diáconos. Y eso nos indica, juntamente con las declaraciones de la hermana Febe, diaconisa, que las mujeres deben ejercer un ministerio diaconal donde pueden administrar, donde pueden ayudar, donde pueden enseñar a las otras mujeres más jóvenes. Curiosamente, a las mujeres no se les da ciertos requisitos que sí se les dan a los varones, como el requisito que dice que gobierne bien su casa. Una mujer puede ser diaconisa si tiene una vida íntegra delante del Señor, independientemente de si su casa no está bien gobernada. Y la razón es que la diaconisa no fue llamada a gobernar su casa. Tiene a su esposo y él es el responsable de hacerlo. Bueno, dejando en claro estas cosas que son determinantes, según Pablo, decíamos que podemos reconocer a un ministro que ha sido llamado por Dios por 2 cosas principalmente. La primera, porque es un ministro activo, ¿se entiende? O sea, es alguien que tal vez no ha sido reconocido en ningún culto especial, pero que vemos que hay acción o trabajo de su parte, ¿se entiende? Ya está trabajando en el ministerio, aunque tal vez nadie se lo ha pedido, le echa muchas ganas, es esforzado, soporta la aflicción, pero aparte de que realiza una obra, aparte de que tal vez ya está enseñando, predicando la palabra o administrando las cosas de la iglesia, también sabemos que Dios lo está llamando por el testimonio de la congregación. Y poníamos el ejemplo de Timoteo. ¿Se acuerdan que cuando Pablo llegó a la comunidad donde estaba Timoteo, fue la misma comunidad que le dijo, él es un joven de buen testimonio? Y a partir de ese testimonio, Pablo fue que tomó a Timoteo como el sustituto de Juan Marcos, ¿se acuerdan? Y empezó su segundo viaje misionero. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo mismo, pero vamos a abordar el tema a partir de la primera carta de Pedro, capítulo 5, del verso 1 al verso 4. Y quiero que le echemos un vistazo a la explicación que Pedro nos da sobre lo relacionado al ministerio. De hecho, le hemos titulado a esta reflexión una exhortación del apóstol Pedro a los ministros de la iglesia. El título de nuestro tema es una exhortación, un exhorto, y quise poner muy adrede lo siguiente, del apóstol Pedro, porque Pedro es un referente en el fenómeno religioso pastoral. Es un exhorto del apóstol Pedro a los ministros de la iglesia. Yo quiero que lean conmigo, por favor. Síganme con su vista. Capítulo 5, verso 1. La primera palabra que aparece en la Reina Valera es ruego, pero la palabra griega es parakaleo, que se debe traducir como exhortación. Un llamado es la idea. Por eso la Biblia de las Américas traduce exhorto, y es una traducción más exacta. Exhorto a los ancianos, que es la palabra griega presbíteros, la hemos escuchado tal vez en otros ámbitos, como la iglesia presbiteriana, o el presbiterio, o los presbíteros. Pero esta palabra presbítero, que en griego se traduce al español como ancianos, evoca a la imaginación ese grupo de hombres ancianos que fueron escogidos por Moisés, ¿se acuerdan? Cuando su suegro Jetro le dijo, tú no puedes ministrar solo a todo este pueblo,
porque si tú sigues así desde la mañana hasta la noche, te vas a morir tú y este pueblo va también a perecer. Y entonces su suegro le dijo, si mi consejo es bueno, consúltalo con Dios y elige a ciertos ancianos que puedan llevar contigo la carga de esta gran obra. ¿Y se acuerdan qué fue lo que hizo Moisés? Habló con Dios y Dios puso del espíritu que había en Moisés también en 70 ancianos de Israel, que se convirtieron en los jueces de Israel, aquellos que juzgaban con juicio de Dios y a partir de la ley lo que pasaba en el pueblo. Y todo asunto que no se podía resolver con este tipo de ancianos, se lo llevaban a Moisés. Y si Moisés no encontraba en la ley que Dios le había dado solución, regularmente Moisés iba a Dios, hablaba con Dios y Dios le daba respuesta de lo que se tenía que hacer. Es así como nace este concepto judío conocido como el Sanedrín, el concilio de ancianos, que en tiempos de Cristo está vigente en el judaísmo, pero que cuando nace el cristianismo y sobre todo cuando nace la idea de la congregación del Nuevo Testamento, la iglesia, aún hay ciertos conceptos que los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento siguen manejando, como los requisitos que mencionaba Pablo. Curiosamente hay escritos antiguos en donde los mismos requisitos que pone Pablo para los obispos y diáconos son los requisitos que el concilio le daba a los rabinos para la sinagoga. Y los mismos títulos que se usaban para el rabino, que muchas veces eran maestro, también a veces pastor, en otras ocasiones anciano, son los mismos títulos que se empiezan a utilizar en el Nuevo Testamento. Así que el versículo dice, le exhorto o exhorto a los ancianos, como referencia a los ministros, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. Se debe traducir de manera más clara, pastorear el rebaño de Dios, que está entre vosotros, cuidando de él, si se traduce como rebaño, cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, en referencia a Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Un exhorto o una exhortación del apóstol Pedro a los ministros de la iglesia. ¿Qué nos enseña este exhorto de Pedro a todos nosotros? Porque miren, ¿quiénes aquí, hermanos, hermanas, sirven en un ministerio? ¿Quiénes? ¿Podrían levantar la mano? Hay muchos, ¿no? Algunos, no tardando, llegarán a ser diáconos. Nuestro hermano probablemente llegue a ser un pastor de la iglesia. Y el próximo año y los años que siguen, muchos de los que están sirviendo y están de alguna manera siendo observados por la congregación, van a ejercer un ministerio de manera reconocida y oficial en el cuerpo de Cristo. La cuestión es, ¿de qué me sirve a mí el exhorto de Pedro? Bueno, me sirve de mucho, porque Pedro es un referente en el ámbito religioso, donde a Pedro se le ha considerado de manera distorsionada como un principal, un jerarca del cristianismo, y precisamente su explicación desmorona por completo ese concepto de que Pedro tuviese un tipo de jerarquía o un concepto equivocado de lo que significa el liderazgo en la congregación. Veamos lo primero. El exhorto implica, punto número 1, una exhortación que manifiesta la pluralidad de ministros en las iglesias de la era apostólica. Repito, ¿qué nos manifiesta su exhorto? La pluralidad de ministros. ¿Qué significa eso? Que Pedro no tenía a bien que la iglesia o una iglesia estuviese cuidada solo por un pastor. Este es un modelo
propio de los americanos, donde una congregación es cuidada, administrada y en algunos casos gobernada por un pastor. Sí, hay hermanos que sirven y le obedecen y le rinden cierta pleitesía a ese único pastor, pero no es el concepto bíblico del Nuevo Testamento. Todo lo contrario. El exhorto de Pedro nos enseña que debe existir una pluralidad de ministros, porque así pasó, así fue en las iglesias de la era apostólica. ¿Hasta aquí queda bien sembrado el primer punto? El exhorto de Pedro nos debe impulsar, hermanos, y yo sé que a muchos de nosotros nos cuesta romper ciertos paradigmas de nuestro contexto cristiano, en donde estamos acostumbrados a un pastor y estamos acostumbrados a que ese pastor tenga la capacidad de enseñar, predicar, aconsejar, ser un tipo de psicólogo, a veces doctor, mecánico y muchas otras cosas. Sin embargo, eso no es saludable. De hecho, por ahí leí un libro que tiene que ver con el ministerio pastoral y hablaba de cómo el cristianismo en general espera demasiado o tiene altas expectativas de un solo pastor. Y eso no es correcto, porque en el Nuevo Testamento el modelo a seguir era la pluralidad de ministros, de pastores y diáconos. De hecho, pongo en itálicas y entre comillas de dónde surge ese punto. ¿Cómo dice? Ruego a los ancianos, hablando de una pluralidad que existía en esa comunidad. Y en todas las iglesias del Nuevo Testamento no había un solo pastor, había diversos pastores, diversos diáconos, diaconisas, y esto definitivamente rompe el esquema del movimiento católico romano y de muchas iglesias evangélicas que prefieren tener a un pastor en lugar de una pluralidad que es el modelo del Nuevo Testamento. Solo como para no perder de vista este punto, me gustaría darles una embarradita de lo que el Nuevo Testamento nos brinda sobre la pluralidad de ministros. No pierdan, por favor, la primera carta de Pedro, pero hay expresiones que valen la pena considerar, como cuando Pablo le dice a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien. ¿Por qué no dice el anciano debe gobernar bien? Muy enfáticamente dice los ancianos, porque en la iglesia de los Efesios no había solo un pastor, había muchos pastores. De hecho, Timoteo simplemente está cumpliendo con una labor apostólica, con una misión específica. Timoteo saldrá de Éfeso posteriormente, pero en la iglesia de los Efesios había una gran pluralidad. Vean conmigo algunos versos, por favor. Hebreos, capítulo 13. Versículo 7. Estamos enfatizando el modelo de una pluralidad de ministros, llámense pastores, otros diáconos, obispos, como quieran llamarle. Siempre existió una pluralidad. Capítulo 13, versículo 7, ¿lo tenemos? Todos juntos, dice, acordaos de vuestros pastores, ¿ven eso? No dice, acuérdense de su pastor. Y estoy yendo a textos que puntualmente hablan de una pluralidad. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Capítulo 13, verso 17, todos juntos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Otra vez, se habla de una pluralidad. También, si van conmigo a Hechos, capítulo 13, versículo 1. Quien conoce la historia del libro de los Hechos recordará que en Antioquía se levantó una especie de misión, en donde empezó a trabajar principalmente Bernabé. Después Bernabé busca a Saulo de Tarso, porque nadie quería a Saulo en la iglesia o en ninguna iglesia.
Y Bernabé, siendo este hermano que da siempre la oportunidad a otros, como a su sobrino Juan Marcos, le da la oportunidad a Saulo de involucrarse en la misión de Antioquía. En Antioquía, Pablo y Bernabé dan un curso intensivo de enseñanza, de doctrina, y al final de un año pasó algo sorprendente. Capítulo 13, verso 1, todos juntos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Notan eso? No se quedó Saulo y Bernabé enseñando toda la vida. De hecho, ellos se van a ir después. Pero había en la iglesia de Antioquía una pluralidad de predicadores y de maestros. Punto número 1, enfatizamos otra vez y regresamos a Pedro. ¿Qué nos enseña el exhorto del apóstol Pedro? Que en la iglesia debe existir una pluralidad de ministros. Algunos hermanos me han llegado a decir en otros tiempos, en otras épocas, que esto no es saludable, que yo debería de llevar la iglesia solo y que yo debería de gobernarla por mí mismo, porque Dios me puso a mí por cabeza. De hecho, cuando escucho eso, yo pienso en dos cosas. Por una parte, debe ser que hay una ignorancia del texto bíblico en el consejo de este tipo de hermanos, y por otra parte, estoy seguro que Satanás está susurrando a mi oído para que yo pueda distorsionar la congregación de los santos. No es el modelo de Dios, no es correcto, hermanos. Debe existir una pluralidad de ministros. Punto número 2, ¿qué nos enseña el exhorto de Pedro? Tenemos primera de Pedro 5. Punto número 2, una exhortación que manifiesta ¿qué? La igualdad entre ministros. Hemos enfatizado también muchas veces este punto. En la iglesia, sobre todo entre los ministros, no existen jerarquías, no existen diferentes niveles de valor o poder. Eso no existe. Eso existe entre los tiranos de la tierra, en los reinos de este mundo. Jesús lo dijo, ¿no? Todos nosotros somos iguales, somos hermanos. Sin embargo, en el cristianismo sí se ha filtrado esta idea desde el tema que tiene que ver con los angelitos, donde se empiezan a plasmar jerarquías, cosa que tampoco aparece en la Biblia, como si estuviese un ángel, después el arcángel, tal vez después el querubín y después el serafín. La verdad no me sé el orden de la jerarquía que se ha inventado, pero más allá de jerarquías, cuando hablamos del reino de Dios, sea en los cielos o en la tierra, estamos hablando de diferentes funciones. Es como el matrimonio. En el matrimonio, ¿quién es más valioso, el hombre o la mujer? Yo le pregunto, ¿qué preferiría perder usted, la cabeza o el cuerpo? Seguramente usted diría, pues nada. Y es lo mismo en el ámbito de la congregación. ¿Quién es más valioso, un pastor o un diácono? Los dos, en cuanto a valor y dignidad, ambos son valiosos, aunque existen diferentes funciones. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro dijo en el capítulo 5, verso 1, yo anciano también con ellos. ¿Lo notan? Pedro no dice, le ruego o exhorto a los ancianos, yo siendo Pedro apóstol, príncipe de los apóstoles, que son las siglas de Papa, precisamente. No dice Pedro, yo le ruego a los ancianos, siendo yo el principal pastor de todo el cristianismo, porque de hecho ese título sí existe en la Biblia. En el capítulo 5, verso 4 aparece el príncipe de los pastores, pero no en alusión a Pedro, sino a Cristo Jesús. Y lo que encontramos en este anciano, en este hombre viejo ya y experimentado, es que él tiene un concepto saludable de lo que es el ministerio. ¿Pedro se consideraba igual que los otros o no? ¿O se consideraba más valioso? ¿Tenía una jerarquía más grande porque él estuvo con Jesús y él caminó sobre el agua y él hizo la confesión cristológica más importante de los tiempos? Pues no. Él se considera igual que los otros ancianos. Dice el versículo 1, yo también testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Como quién? Como ellos. Se encuentra simplemente en igualdad. No hay un sentimiento de superioridad. Y esto es muy importante en el ministerio, hermanos. Tengamos cuidado de tener ministros favoritos. Porque aparte de que eso es un signo de mucha inmadurez,
eso puede afectar la salud espiritual de los ministros, ¿se entiende? ¿A quién no le gusta que lo halaguen, hermanos? A todos nos gusta, ¿no? A mí me encanta que me halaguen. Y hay que ser muy honestos. No siempre va a ser saludable, es más, no va a ser saludable. Los corintios tenían ese concepto: yo soy de Cefas. Es que Cefas estuvo con Jesús, ¿no? Yo soy de Pablo. ¿Quién como el apóstol Pablo en conocimiento y trabajo? Otros, yo soy de Apolos, es muy elocuente. Sin embargo, esto no va a ser saludable jamás. Usted tiene que ver a todos los ministros por igual. Sí tiene que sujetarse a los ministros, definitivamente. Si la base de su orden y consejo es la palabra, la Biblia dice que debemos obedecerlos. Si su base es el conocimiento de Dios, si tienen autoridad de Dios, entre tanto que la palabra los respalda para esa autoridad, pero nunca debemos considerar a un ministro más valioso que otro, porque debemos recordar la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y tal vez yo soy un dedo, y tal vez el hermano Carlos Rojas es un ojo, y tal vez mi hermano Israel es la boca, pero todos tenemos una función que edifica al cuerpo, ¿se entiende? Porque ahorita, por ejemplo, pensando en el cuerpo, ¿quién quisiera perder un dedo, por muy pequeño que sea? Si le preguntan a nuestro hermano Aurelio, seguramente dirá ninguno. ¿O quién quiere perder un ojo? ¿O quién diría, creo que es más valioso mi páncreas que el hígado? Nadie, porque todo el cuerpo es valioso por igual. Y Pedro lo sabía. Punto número 2, repito, una exhortación que manifiesta la igualdad entre ministros. Dice Pedro, yo, anciano también, con ellos. No existe un pastor principal, por cierto, porque también he visto esta distorsión cuando surgen nuevos pastores. Dicen, bueno, sí hay 4 o 5 pastores, pero el pastor principal es... Y eso tampoco es correcto, hermanos, ¿se entiende? Todos los ministros somos iguales. De hecho, no nos den títulos que solo le corresponden a Jesús de Nazaret. Él es el pastor principal. Vean conmigo, por favor, ahí el capítulo 5, verso 4, ¿cómo dice? Y cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los pastores, el argipastor, esa es la palabra griega, argipimen, el pastor principal, el pastor jerarca. Pregunto, ¿sí hay un jerarca en la iglesia o no? Sí lo hay, pero se llama Jesús de Nazaret. Seguramente esto puede derrumbar las motivaciones de muchos falsos profetas, pero esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. Punto número 3, avanzamos. También el exhorto de Pedro es una exhortación que manifiesta la naturaleza, vean eso, del trabajo de los ministros de la iglesia. ¿Sí tienen un trabajo? ¿Verdad que sí? Bueno, pues Pedro nos explica cuál es la naturaleza del trabajo de los ministros. Sean pastores, sean diáconos. Hace 8 días dijimos, ambos son administradores. Unos, administradores de los misterios de Dios, los pastores. Otros, administradores de los bienes materiales de Dios, los diáconos. Pero Pedro aquí destaca también cuál es la naturaleza de su trabajo. Veamos si esto tiene congruencia con lo que enseña Pablo precisamente. Porque Pedro da una explicación muy interesante. Versículo 2, capítulo 5, dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, todos juntos, cuidando de ella. Pregunto, ¿tiene congruencia con lo que enseñó Pablo o no? Definitivamente. Ahora, en el texto griego la traducción más correcta es pastoread el rebaño de Dios. Y vuelvo a repetir, ¿de quién? De Dios. No es la iglesia del pastor tal, es el rebaño de Dios. Y por eso debemos tener mucha precaución, hermanos, que van a servir en el ministerio, de no olvidarnos de que nuestra labor es cuidar y pastorear. Yo me preguntaba precisamente por qué a los hermanos y al trabajo del ministerio de la palabra se le identifica con la analogía de un pastor y las ovejas. ¿Por qué no otros animalitos, como fuesen las vacas tal vez? Pero ¿por qué ovejitas? Porque precisamente
haciendo un análisis burdo del trabajo de un pastor y de las ovejas no son animales capaces de hacer las cosas por sí solos muchas veces. De hecho, si se dan cuenta, el pastor nunca va adelante, ¿o sí? ¿Dónde va el pastor? Va atrás, porque si él va por delante y las ovejas se quedan atrás, las ovejas son proclives a desviarse, a perderse. El pastor tiene que ir atrás porque su labor es cuidar al rebaño, ¿se entiende? Y pastorear no solo implica dar un golpecito para que caminen, pastorear implica también guiar, algunos ocupan perros ovejeros, ¿no? Para que no se desvíen del rumbo, del camino. Pastorear también implica trasquilar en el buen sentido, darle mantenimiento a la oveja. También implica darle buena comida, alimentarla de manera saludable y estar atento a sus necesidades, porque las ovejas son muy frágiles. Las ovejas no pueden guiarse por sí solas. Y si Cristo es nuestro pastor y Él nos dio ese ejemplo, nosotros simplemente tenemos que replicar el ejemplo de Jesús de Nazaret. Así que punto número 3 nos explica cuál es la naturaleza del trabajo de los ministros. De hecho, en el verso 2 dice apacentad, no dice gobernar, precisamente. Apacentad la grey de Dios o el rebaño de Dios. Esta palabra grey, que viene del latín, alude a pequeños rebaños de ovejas o cabras. Y el versículo sigue diciendo, la grey de Dios que está entre vosotros, y después dice, cuidando de ella. Precisamente la palabra que aparece ahí en el texto griego, cuidando, es la palabra episcopos. ¿Se acuerdan de esa palabra? De ahí proviene la palabra obispo. Y estábamos explicando que obispo o episcopos nunca tiene que ver con una cuestión de jerarquía, y los traductores lo saben. Por eso las peores traducciones que ponen supervisor, que para nuestro contexto sería la idea de un gerente que está ordenando una empresa y mandando, las traducciones más coherentes y más ortodoxas traducen como velando o cuidando, porque es la traducción que se apega más al contexto del texto griego. Nuestra labor es cuidar del rebaño o de la grey. Y punto número 4, la exhortación de Pedro nos detalla, es una exhortación que nos detalla qué se debe y qué no se debe hacer en el trabajo del ministerio. Importantísimo. Nos detalla, nos da lujo de detalle sobre qué se debe y qué no se debe hacer. Y para esto el apóstol Pedro da una serie de contrastes que yo quiero que usted note. Inciso A, primero dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Yo le agregué según Dios en el inciso A, porque la Reina Valera 5.2, ¿cómo dice con respecto a esto? No por fuerza, sino voluntariamente. Sin embargo, hay que agregarle a esta expresión una frase que aparece en el texto griego. El texto griego dice, no por fuerza, sino voluntariamente katadeón, o sea, como Dios quiere, como Dios desea. De hecho, la Biblia de las Américas, si usted la tiene, traduce así: no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, o como Dios lo desea. Siempre pensando en el parámetro que es Dios. Así que nadie tiene que entrar al ministerio por fuerza, porque ya se le presionó, porque ya es hora de que lo haga. Si alguien va a ejercer un ministerio, el texto dice que debe ser voluntariamente y según Dios. Inciso B, el texto sigue diciendo, no por ganancia deshonesta. La Biblia de las Américas dice, no por la avaricia del dinero, que es una traducción muy correcta también. No por ganancia deshonesta. El pastor evidentemente no puede administrar las ofrendas. ¿Por qué? Porque es un peligro para el pastor, ¿se entiende? También es importante que el apoyo que se le da al pastor para su trabajo ministerial, que precisamente se le tiene que dar porque el Nuevo Testamento impulsa a eso, a la iglesia, tengo que enfatizar, debe ser un apoyo, una ofrenda que supla las necesidades. No es una necesidad viajar en un jet privado, ¿o sí? No es una necesidad que el pastor tenga el mejor carro.
o un carro de lujo. La ofrenda económica que se le da a los ministros es para cubrir sus necesidades y dentro de las posibilidades que Dios le va dando y permitiendo a la congregación. Y tengo que dejar algo muy marcado aquí, hermanos. Yo he escuchado a muchos ministros a lo largo de mi cristianismo. Por ejemplo, en la iglesia que yo crecí, venían personas que anhelaban irse de misioneros a España, a Suecia, Suiza, Francia, puros países del primer mundo, lo cual me causaba un poco de ruido. Pero como yo estaba joven y estaba muy emocionado por servir a Dios, no le ponía mucha atención a esto, ¿no? Curiosamente, estos ministros que anhelaban esa labor de irse a predicar a esos países que están tan necesitados de la palabra, evidentemente cualquier país está necesitado, llegaban con su familia, a veces predicaba en ese culto la persona que venía, y al final nos repartían una tarjetita, una especie de foto con la familia, su número de cuenta y un versículo bíblico que decía al final, oren por nosotros, ¿no? Estaba muy bonito. La cuestión es que la iglesia prometía de manera voluntaria dar 50 pesos tal vez por familia para sostener a estos misioneros. Tal vez algunos se acuerdan de los que estuvieron conmigo en esa iglesia. Y bueno, se juntaban 3,000, 4,000 pesos para repartirlos entre estos candidatos a una labor misionera, ¿no? Era solo una iglesia, pero ellos recorrían todo el país. Y entonces, si pensamos que al menos 50 o 60 iglesias hacían lo mismo, estos hombres a la segunda visita ya llegaban en una camioneta muy bonita, con un traje de esos que brillan. Por cierto, alguien me regaló hoy 2 sacos, no vayan a pensar que ya me convertí en falso profeta. Pero la cuestión es que pasaron 4 años y hubo algo que me llamó la atención. Pregunté por uno de ellos que iba para España, un hombre que ya tenía como 6 años de recolección, ¿no?, para poder irse a España, y sabemos que allá es más caro y la vida es difícil. Y yo le preguntaba a algunos hermanos, ¿y qué pasó con este hermano? Ya, ¿qué informes hay sobre la obra en España, no? Y me decía, no, el hermano sigue recolectando, porque las cosas por allá están bien caras, ¿no? Yo estoy convencido de que si Dios llama a alguien al ministerio, y fíjense lo que voy a decir, hermanos, independientemente de que la iglesia sea negligente o lo explote, porque hay otros extremos donde se explota al pastor, yo estoy convencido que si ese hombre ha sido llamado por Dios, va a permanecer sirviendo porque Dios lo va a sustentar, ¿se entiende? No estoy diciendo que la iglesia sea negligente con los ministros, pero realmente yo no me imagino al apóstol Pablo diciendo, perdónenme, ya no puedo hacer la obra misionera porque los corintios no están enviando su ofrenda. No, Pablo los anima a que lo hagan, pero Pablo nunca paró por una cuestión económica, y por eso el texto dice, no por ganancia deshonesta. ¿Qué dice? Sino con ánimo pronto. Hermanos ministros, si algo debemos considerar con toda nuestra familia, es que el ministerio, sobre todo el ministerio pastoral, implica mucha carencia, implica mucho sacrificio, sobre todo si no hay madurez y tenemos que sacrificarnos, y eso es una cuestión que debemos considerar, independientemente de que la iglesia sea bondadosa y generosa, que gracias a Dios nuestra iglesia lo es. En muchos contextos el ministerio pastoral implica un gran sacrificio en el ámbito económico, pero aún así el texto dice que lo hagamos con ánimo pronto. Muy importante. Inciso C, nos dice también, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, y enfatiza eso, no pueden tener señorío. Acuérdense, el gobierno no es para la iglesia. Enseñorearse no está incluyendo a la iglesia. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. De hecho, esa expresión, los que están a vuestro cuidado, es una palabra que nosotros ocupamos mucho en el español, pero es la palabra lotes. ¿La han escuchado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lotes? No estoy hablando de los elotes con queso y chile del que no pica, sino más bien de la otra palabra, lotes. ¿A qué nos referimos? A parcelas, ¿no? A terrenos.
Y esa es la palabra griega que aparece ahí, o es la traducción más correcta para esta palabra, lotes. Algunas Biblias traducen las heredades del Señor. Es decir, en esta porción, a la iglesia se le compara ¿con qué? Con terrenos, con propiedades que son propiedad ¿de quién? De Dios. Y donde el administrador, ¿se acuerdan de los que estaban cuidando la viña? No se pueden enseñorear de esos terrenos, no se los pueden adjudicar, no como teniendo señorío sobre las heredades que le pertenecen a Dios. Es una mejor traducción. A ver, la de las Américas traduce, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados. Ya no dice otra cosa, pero la idea es esa, que usted se imagine terrenos que le dejaron para labrar, para cuidar, para cercar, y que usted no puede decir al final, me pertenecen, porque son de Dios. Dice el versículo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como, hermanos, sino siendo ejemplos del rebaño, siendo ejemplos de la grey. Efectivamente, el ministro tiene autoridad, pero la autoridad de un ministro radica en dos cosas fundamentales. La primera, el ministro tiene autoridad siempre y cuando consideremos la palabra que nos habla. Si la palabra que nos habla es palabra de Dios, ese ministro nos puede mandar, ¿se entiende? Hermano, tienes que orar y te lo ordeno, con mucho respeto. Hermano, no dejes de congregarte. Hermano, trata bien a tu esposa. Hermano, sé generoso con los demás. ¿Se tiene que sujetar usted a un pastor así o no? Porque lo dice la Escritura. Y regularmente el pastor usa el texto bíblico para poder exhortar e impulsar. Y la otra cosa que de alguna manera califica a un ministro para tener autoridad es lo que dice el texto, siendo ejemplos de la grey. Si alguien tiene que estar siempre presto a servir, si alguien tiene que estar siempre dispuesto a sufrir, a soportar, a amar, a tolerar, debe ser el ministro. Él tiene que ser ejemplo. Y se lo dice Pablo a un joven llamado Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y termino, hermanos, con el punto número 5. Y esto es muy bonito porque Pedro dice lo siguiente en su exhorto. Punto número 5, una exhortación y que anima, por ahí me comí la palabra que, una exhortación que anima a los ministros y les recuerda que su trabajo será recompensado. Siempre debemos considerar eso, hermanos, que servimos a Dios, hermanas que sirven a Dios, jóvenes que sirven a Dios. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesús dijo que si somos infieles en lo ajeno, y quiero dejar algo muy claro, todo lo que hacemos en esta vida, todo lo que tenemos, todo lo que administramos, no nos pertenece, es ajeno. Pero Cristo dijo, si son infieles en lo ajeno, ¿cómo va a ser que se les confíe lo que realmente es suyo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Cristo venga, nos va a dar lo que realmente nos hemos ganado. No estoy hablando de la salvación, pero quienes han tomado el rudimento del juicio eterno saben que el día del juicio no es un día para salvar y condenar. La salvación y la condenación ya se juzgaron aquí. El que cree en el Hijo tiene vida y el que no está condenado. Pero el día del juicio es para que Dios le pague a cada uno según sus obras. Es decir, algún día tendremos algo que nos pertenece en la eternidad. ¿Qué es? No sabemos. La Biblia no dice de qué naturaleza es nuestra recompensa. Pero hermanos, hermanas, jóvenes, diáconos, hermanos que predican la palabra, nunca se desanimen porque el ministerio va en declive. Nunca se desanimen porque otros hermanos no contribuyen o porque los hermanos no llegan a una reunión o a su enseñanza o a su labor o porque no contribuyen. Deben seguir haciendo las cosas con una mente fría y mirando hacia la eternidad. O como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Si algo he aprendido yo durante mis 10 años como pastor, es que aunque no tenga ganas, aunque emocionalmente no esté bien, tengo que hacer las cosas como Dios quiere.
Y aunque no exista tal vez el apoyo, hermanos, tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque Pedro dice, vean, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el jerarca de los pastores, el pastor principal, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es una metáfora nada más. Esa corona es símbolo de victoria, símbolo de recompensa. El punto es que hay una recompensa especial para los que sirven a Dios, como también hay recompensa para los que soportan la tentación, como también hay recompensa para los que acaban su carrera cristiana con una fe íntegra. De manera, hermanos, que sea cual sea nuestra labor, tengamos en cuenta, hermanos, nuestra labor va a ser recompensada. Usted no menosprecie el ministerio como algo insignificante. Puede pensar invertir el tiempo en las cosas del Señor no es algo que trascienda, pero déjeme decirle que aún el mejor médico de la historia o aún el científico que más contribuyó a la humanidad no se puede comparar en cuanto a impacto a la eternidad con el trabajo que un hermano o una hermana realizan en este mundo para Dios. Porque todo lo que hagamos en este mundo va a perecer, ¿se entiende? Los rudimentos de este mundo, como dice Colosenses, no trascienden, pero lo que hacemos para Dios aquí tiene un impacto para la eternidad. Bueno, esta es la porción que nos tocó el día de hoy. Quiero animarles a que sigan orando por Óscar Pulido, por nuestro hermano Carlos Rojas, por nuestro hermano Onésimo y por nuestro hermano Israel González, que está por acá. Estemos orando por ellos porque su trabajo es muy valioso y si Dios lo permite, el Señor nos bendecirá con un grupo de ministros que estarán comprometidos para servir a Dios. Oremos, hermanos. Padre nuestro, bendice tu palabra, guárdanos del mal y ayúdanos a concluir con nuestro servicio recordando tu expiación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.